Los 144.000 y el carácter. Segunda parte. Rubén, el primogénito, hijo de Lea la no amada, recibió un nombre que expresaba los sentimientos y emociones de su madre en el momento de su nacimiento. Ru, mira, ven, un hijo. ¡Qué alegría! Ahora el corazón de mi marido se unirá a mí. Rubén era el primogénito, le correspondía por tanto la doble porción de la herencia, el liderazgo político y espiritual. Génesis 49, 3 y 4. Aquí está la declaración de Jacob con respecto a lo que iba a hacer en el futuro de Rubén. Tú eres mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. No serás el principal. La razón por la cual no sería el primogénito era doble. Primero, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste, subiendo a mi estrado. Génesis 49, 4. Su crimen había sido tener relaciones sexuales con Bila, una de las esposas de su padre, técnicamente su madrastra, lo cual se calificaba como incesto. La otra razón era su carácter, impetuoso como las aguas. Esta descripción alude a una persona sujeta a las emociones, inestable, incapaz de mantener una posición firme, y esto lo descalificó para el liderazgo, pues esta posición demanda firmeza y determinación. El agua era un buen símil de su carácter. Es inestable, se precipita, toma la forma del recipiente que la contiene, corre hacia abajo tomando el camino de menor resistencia, siempre busca lo más fácil, corre cuesta abajo. El carácter de Rubén era así exactamente. Recordemos que el carácter se va formando con las pequeñas decisiones de la vida y se pone a prueba en las grandes crisis. Hay un episodio donde se manifiesta esta debilidad de carácter de Rubén. Es en el triste episodio de la venta de José como esclavo. Al ser hijos de 4 madres, los 12 varones tenían solo 6 años de diferencia entre sí y solían ser, como sus madres, peleadores e inquietos. Cuando ven a José llegar a Dotán, el lugar donde estaban pastoreando las ovejas, vestido con la túnica de colores que los enardecía, conspiraron contra él y planearon el asesinato en primera instancia. José tenía 17 años, Judá 20 años y Rubén 21 o 22. ¿Qué hizo entonces Rubén, el mayor de todos? Su corazón no era tan duro como el de sus hermanos y sintió una responsabilidad especial por su hermano menor. Se propuso salvarlo si fuera posible. Génesis 37, 21 y 22. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Pero su plan fracasó por falta de determinación y vigilancia. Se alejó del grupo para no descubrir su verdadera intención, y cuando regresó a la cisterna, José ya no estaba allí. Alarmado y acusándose a sí mismo, exclamó, Génesis 37, 29 y 30, el mozo no parece. ¿Y a dónde iré yo? Se vio obligado a ser cómplice de la mentira para ocultar la culpa colectiva. Le faltó la determinación para, como hermano mayor, decir enérgicamente: no, esto no se hace. Con que uno solo se opusiese, no se podrían llevar adelante los funestos planes contra José. Pero el miedo a las consecuencias hizo que decidiese librarle en secreto.
Inseguro de sí mismo, no tuvo valor para ponerse en contra de sus hermanos. Posteriormente, Rubén pudo haber revelado la verdad a su padre, pues él no había participado en la venta de José. Jacob era rico, podía organizar un rescate, pero Rubén calló. Era inestable como las aguas, no se podía confiar en él. Cuando muchos años después José, transformado en el gobernador de Egipto, exigió la venida de Benjamín para venderles más trigo, Rubén se ofreció a su padre para ser fiador de Benjamín, pero su padre se negó a creer en él. La tribu de Rubén nunca fue tan numerosa como la de Judá o la de José o la de Dan. No dio ningún juez, profeta, rey ni héroe a la nación, y algunos de sus descendientes tuvieron parte en la rebelión de Coré, Datán y Abirán durante el Éxodo. La tribu de Rubén fue la que al llegar a Canaán quisieron asentarse en la Transjordania, el primer territorio antes de cruzar el río Jordán, es decir, lo más fácil. No querían luchar. Inestables, impetuosos e influenciables, fueron los primeros en caer en la idolatría en Sittim, en las fronteras de Canaán, y fueron los primeros en ser llevados al cautiverio babilónico. La tribu de Rubén fue de fracaso en fracaso. Hubo, sin embargo, un cambio de carácter de la tribu de Rubén en una gran crisis, símbolo de la crisis final, en la gran batalla de Megiddo, en el tiempo de la judicatura de Débora. Una confederación de naciones enemigas se dispuso a aplastar a los israelitas. El cántico de Débora en Jueces 5, 15 y 16 dice que la tribu de Rubén se quedó entre los rediles, ya que eran ganaderos, pero cuando arreciaba la batalla hubo un cambio de propósitos del corazón y participó en la batalla de Megiddo, símbolo del Armagedón. Cuando Moisés bendijo a todas las tribus antes de la entrada en Canaán, a la tribu de Rubén le dijo: viva Rubén y no muera, no sean pocos sus varones. Deuteronomio 33, 6. Simeón y Leví, Génesis 49, 5 al 7. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Esta no es una bendición, más bien es una maldición. Simeón y Leví son hermanos, dice. ¿Acaso los otros no lo eran? Es que estos dos no solo eran hermanos, sino que tenían una asociación muy estrecha. Todo lo hacían juntos, siempre andan unidos y se parecen mucho. Cuando se juntaban, se potenciaban y había que temblar. Esto demuestra la importancia de las compañías. Simeón era el segundo hijo de Lea y su nombre significa el que escucha, porque Lea sentía que Dios la había escuchado y le había dado otro hijo. Simeón era un hombre de pasiones desenfrenadas, y los de su tribu tuvieron que ver con los episodios más negros del pueblo de Israel. Era temerario, vengativo, rencoroso, actuaba en forma apasionada, sin importarle nada, hacía lo que quería. Su carácter se demuestra claramente cuando su hermana de padre y madre, Dina, es violada y retenida por el hijo del rey de los siquemitas. Probablemente Dina tenía 14 o 15 años. Había nacido después del sexto hijo de Lea. Ella sentía curiosidad por cómo vivían los siquemitas y se relacionó con algunas jóvenes de su edad y se aventuró a ir a una fiesta de estos cananeos.
Allí fue cuando Hamor, hijo de Siquem, abusó de ella. Esto no era de ninguna manera algo excepcional entre los cananitas. Sin embargo, Hamor no era del todo malo. Estaba enamorado de ella y habló de casarse con Dina. Cuando las noticias de lo que habían pasado llegaron a Jacob y supo que su hija estaba retenida allí, se sintió dolorido y con gran perplejidad porque la situación era difícil. Rehusar la propuesta de matrimonio sería caer en la mala voluntad de los siquemitas. Aceptarla sería una abierta violación del principio de no asociarse con los paganos. Cuando sus hermanos se enteraron, se enfurecieron. La ira apasionada de Simeón y Leví estuvo más allá de todo control. Sentían la deshonra de su hermana más que la infidelidad de una esposa. Estaba en juego su honor por la vergüenza que había caído sobre la familia. Siquem había venido para proponer a Jacob y a sus hermanos, los guardianes legales de Dina, un arreglo que incluía el casamiento de la joven con su hijo, un sistema de casamientos entre los hijos de Jacob y sus hijas, y propuso también hacer concesiones en cuanto al arriendo de tierras para vivir y comerciar libremente en la región. Los hermanos de Dina tomaron entonces la iniciativa, especialmente Simeón y Leví, quienes hipócritamente aceptaron las propuestas de Siquem con la condición de que éste y su pueblo aceptaran circuncidarse, pero usaron la capa protectora de los escrúpulos religiosos simplemente para vengarse. Al tercer día de la circuncisión, cuando la inflamación y la fiebre aparecen y todos los varones estaban desvalidos, Simeón y Leví tomaron sus espadas y entraron en la ciudad de los siquemitas y mataron a todo varón, rescataron a Dina y saquearon la ciudad, llevándose a todo el ganado que encontraron y a mujeres y niños como cautivos. Los hijos de Jacob manifestaron una extraña mezcla de celo religioso, de pasión carnal y rastrera astucia. Hasta desjarretaron a los toros, es decir, les cortaron un tendón en las patas que les impedía caminar y murieron desangrados. Jacob reprobó duramente el hecho impulsivo, haciendo resaltar las consecuencias del crimen para toda la familia. Las represalias de los cananeos no cayeron sobre ellos solo por la misericordia de Dios. No hay excusa para la venganza, ni para devolver mal por mal. Mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Simeón fue también el que ató las manos de José antes de arrojarlo a la cisterna. Los descendientes de Simeón también eran hombres de pasiones desenfrenadas. Cuando los israelitas salen de Egipto y se encaminan hacia el Sinaí, las tribus fueron contadas en un primer censo. La de Simeón salió en tercer lugar. Tenía 59.300 varones mayores de 20 años. En un segundo censo realizado 40 años más tarde, cuando estaban a punto de cruzar el Jordán y entrar en Canaán, la mayoría de las tribus se habían duplicado o triplicado, pero la de Simeón aparece en último lugar, 22.200 varones mayores de 20 años. Número unos 23 y números 26, 14. No tan solo no habían crecido, sino habían disminuido sustancialmente. La razón de semejante merma no fue causada porque los varones de Simeón murieran en alguna batalla como héroes, sino muy por el contrario, cayeron destruidos por la lascivia en el valle de Sittim, a orillas del Jordán. Cayeron en la bien preparada trampa de Balaam, que había introducido sigilosamente mujeres madianitas, muchas de ellas sacerdotisas de Baal,
que incitaron a los israelitas a participar en una fiesta en honor a ese ídolo, y allí, hechizados por la música, el baile y la belleza de estas mujeres, cayeron en relaciones sexuales con ellas y posteriormente se postraron ante los ídolos. Los jefes y los dirigentes de las tribus fueron los principales en violar la ley, por tanto la apostasía se hizo nacional. Moisés, al enterarse, hizo que los príncipes del pueblo fueran ahorcados y exhibidos públicamente. Además, estalló una terrible pestilencia por la cual murieron 24.000 israelitas. Satanás conoce muy bien el corazón humano. Por haberlos estudiado con intensidad diabólica durante miles de años, conoce los puntos vulnerables de nuestros caracteres. Los restos de los simeonitas yacían estrellados en las rocas de la sensualidad. Cayeron de a miles por sus pasiones desenfrenadas. Cuando Jacob pronunció bendiciones para sus hijos, descalificó a Simeón y a Leví para heredar la primogenitura, por causa de la brutal matanza de Siquem. Además, no tendrían un territorio propio en Canaán. Yo los apartaré. No constituyeron tribus independientes. Simeón se había convertido en la tribu más débil de todas al entrar en posesión de la tierra prometida, por la cual solo se le asignaron una cantidad de ciudades dentro del territorio que le correspondía a Judá. Josué 19, 1 al 9. Y como tampoco se multiplicaron mucho posteriormente, la mayoría de ellos fueron absorbidos por la tribu de Judá. Veamos ahora el caso de Leví, el tercer hijo de Lea. Su nombre significa unión, porque expresaba ella así el deseo de que su esposo se uniese de verdad a ella gracias a ese hijo. Pero en realidad Jacob no bendice a Leví, sino que, como a Simeón, lo maldice. Yo los apartaré, dice, y los esparciré en Israel. Esto se cumplió en las dos tribus. Simeón no recibió un territorio propio y Leví recibió 48 ciudades especialmente designadas, totalmente esparcidas en todo el territorio de Canaán. ¿Una maldición se puede transformar en bendición? Porque ese fue el caso de Leví. Su carácter era similar al de Simeón, pero si estaba solo no se atrevía a hacer fechorías. Servía de apoyo a Simeón, lo alentaba a hacer lo malo. Por eso cuando se juntaban eran peligrosos. No sabía actuar por sí mismo, no podía decir que no. Ay de las personas que, como Leví, no pueden decir que no porque temen no ser aceptadas por sus congéneres. Recordemos que el carácter se forma con las decisiones comunes de la vida y se pone a prueba en las grandes crisis. Al pie del monte Sinaí, después de la proclamación de los 10 mandamientos, Moisés subió a la cima del monte para recibir más instrucciones de Dios. Y abajo el pueblo se desesperaba porque pasaban los días y Moisés no volvía. Pidieron a Aarón que les hiciera un Dios para que los guiara. Aarón era de la tribu de Leví, como Moisés su hermano, y no supo decir que no, como su progenitor Leví. Como cuando Moisés le preguntó, ¿por qué lo hiciste? Aarón contestó, el pueblo me lo pidió, me dieron sus joyas y salió este becerro. ¿Qué? ¿Se formó solo a sí mismo? Pobre Aarón, era levita, no pudo decir que no, no supo dar el ejemplo al pueblo. Sin embargo, los levitas, en la hora de la crisis, sintieron que el honor de Dios era más precioso que su amistad o parentesco con los israelitas. Ante la ira de Dios, Moisés intercedió, ráeme de tu libro, como un verdadero líder. Pero Dios le dijo, los que estén de parte de Jehová
den un paso a este lado, y los únicos que lo hicieron como un solo hombre fueron los levitas, que mataron a filo de espada a sus hermanos idólatras, y por esta acción Dios les confió el sacerdocio a los levitas, que ocuparon así el lugar del primogénito en cuanto a las responsabilidades espirituales. Números 18, 16 al 19. Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido, porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para mí y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y en Deuteronomio 33, 8 al 11, la bendición de Moisés dice: a Leví dijo, tu Tumín y tu Urín sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masa, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció. Los levitas estarían unidos a Dios y para unir a todo el pueblo por medio de la enseñanza de la ley. No tendrían territorio propio, se les daría 48 ciudades esparcidas en todo Israel, las ciudades de los levitas. Moisés y Aarón fueron dos de los más notables israelitas que eran levitas. Veamos ahora el caso de Judá. La lista de los 144.000 sellados en Apocalipsis 7 se inicia con la tribu de Judá. Aunque Judá no fue el primer hijo de Jacob, se lo menciona en primer lugar. En realidad fue el cuarto hijo de Lea, y su nombre significa el alabado, porque su madre consideró que al dar a luz el cuarto hijo era momento de dar alabanza a Dios, porque estaba muy feliz y agradecida a Dios de tener ya 4 hijos. De él salieron reyes que gobernaron a la nación de Israel, profetas y nada menos que el Mesías mismo. David, el gran rey de Israel, prototipo de Jesús, de él provendría el Salvador del mundo. Porque Rubén falló en desarrollar un carácter digno, el mayorazgo o liderazgo de la nación fue dado a Judá. Las bendiciones materiales de la primogenitura recayeron en José y las bendiciones espirituales en Leví. Génesis 49, 8. Jacob en su bendición dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Judá naturalmente ejercía el liderazgo sobre sus hermanos. Cuando se disponían a quitarle la vida a José, él intervino. ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? E impidió que lo asesinaran, proponiendo su venta como esclavo a los madianitas. La esclavitud era como una muerte en vida, pero dada la determinación feroz de los hermanos de matarlo, esta medida le salvó la vida. Supo ganarse la confianza de su padre cuando era necesario llevar a Benjamín a Egipto para comprar más trigo, y así la familia de Jacob no muriera de hambre. Fue Judá quien dijo a su padre: yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta si yo no te lo vuelvo a traer. Seré para ti el culpable para siempre. Génesis 49, 8 y 9. Cuando Jacob y toda su parentela resuelven trasladarse a Egipto, es Judá el que va adelante en un carro como representante y líder de la familia. Él logró ese lugar de preeminencia por la integridad de su vida en el hogar. Sus hermanos se inclinaban ante él. Era un líder nato. Sin embargo, no siempre fue así. Tuvo grandes caídas y terribles defectos.
como el hijo pródigo de la parábola, muy joven se fue de la casa y habitó entre los de mala fama. Apartándose de su familia, se fue a vivir con un amigo mundano, un varón adulamita llamado Hira. Muy joven, quizás solo de 14 años, se casó con una muchacha cananea que tuvo con él 3 hijos, Onán y Sela. Estos hijos adoptaron las costumbres cananeas y se casaron a su vez muy jóvenes también. Fueron tan malos que la Biblia relata que Jehová les quitó la vida a los 2 mayores. La nuera de Judá, viuda y sin hijos, esperaba impaciente que Sela, el hijo menor, le fuera dado por marido para remediar su desgraciada situación. Pero Judá no tenía intenciones de darle su tercer hijo, porque en vez de razonar que las muertes de los mayores se debía a su conducta pecaminosa, prefería creer supersticiosamente que su nuera Tamar era una especie de come maridos, culpable de la muerte de ambos. Judá quedó viudo pronto, con un hijo pequeño todavía. Su nuera recurrió a una estratagema para permanecer en la familia de Judá. Se disfrazó de prostituta y aguardó la llegada de su suegro Judá a una fiesta de la esquila de las ovejas. Él no la reconoció y no tuvo ningún escrúpulo en tener relaciones sexuales con ella, quedando así embarazada de mellizos, que fueron parte de la descendencia de Judá. Pero había algo bueno en Judá. Sabía reconocer sus errores. De su nuera dijo: más justa es ella que yo, y crió a sus hijos, nietos, dentro de su familia. Volvió a su casa con Jacob y sus hermanos. En el trato con José, el gobernador de Egipto, Judá es obviamente el líder, y como Jesús se ofrece a quedar como esclavo en lugar de Benjamín, inculpado de haber robado la copa del gobernador. Las más altas bendiciones de la primogenitura se transfirieron a Judá, comparado con el león, rey de la selva, símbolo apropiado. Su fuerza de carácter, adquirida tras duras luchas contra sus tendencias naturales, se reflejó en la virilidad de la tribu que llevó su nombre. Todo Israel le rendiría homenaje. Especialmente esto se cumplió cuando David fue coronado como rey sobre todas las tribus de Israel. El cetro no sería quitado de la tribu de Judá hasta la venida de Silo, el Mesías, el dador de descanso, quien habría de tomar las prerrogativas reales de Judá, y ante él se congregarían todas las naciones. Otros personajes destacados de Judá fueron Caleb, el profeta Daniel, sus 3 compañeros llevados al exilio babilónico. Dios puede escoger la escoria del mundo para transformarla en oro puro para la gloria de su nombre.